Bienvenidos a Comentando Series Especial Dark. Hoy, aparte de con Ángel Carralero y conmigo misma, contamos con la compañía del escritor Diony Arroyo Merino y el profesor de cine Luis Pérez Ochando, a los cuales podéis seguir y os dejaré los links a sus redes en la descripción. En este especial van a intentar convencerme de que vea Dark. Diony, ¿qué es Dark? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a ver, Dark es una serie alemana muy diferente, bastante especial y en la que debemos disfrutar de ella sin pensar en ideas preconcebidas. Ya sé que cuando se estrenó todo el mundo decía es la Stranger Things alemana. Stranger Things es una gran serie, Dark también, pero son series diferentes. No hay que llevar ideas preconcebidas. Es una serie ambientada en un pequeño pueblecito alemán de nombre imaginario, Winden, en el cual nos van a mostrar una comisaría, una planta nuclear, una escuela y una misteriosa y enigmática cueva. Y nos va a relatar la vida de 4 familias con numerosos personajes, 4 familias que guardan un secreto, y es que viajan por el tiempo. Digamos que es una serie que inicia una trama fuerte, impactante, con la desaparición de un niño, con un hombre que se ahorca y con un niño que aparece desfigurado por el bosque. A partir de estas premisas van a discurrir la vida de estos personajes en momentos históricos diferentes, con una interpretación impresionante, porque veremos otros actores que representan el mismo papel, pero con otras edades diferentes, lo cual es una maestría maravillosa. Y bueno, como sinopsis o qué es Dark, yo lo definiría de esta forma, ¿eh? Bueno, también dicen de esta serie que es extremadamente complicada. ¿Voy a necesitar un cuaderno a mi lado para enterarme de algo o cómo está el tema? No, por favor, nada de cuadernos. Ya sé que al ser 4 familias, al ser muchos personajes, y además que todos son importantes, podemos correr el riesgo de querer realizar un árbol genealógico. Pero no, yo invito a que entremos en esta serie a disfrutar, a pasarlo genial y a olvidarnos de todo lo demás. Porque además es una serie que atrapa porque es cierto que te exige plena atención, porque suceden muchos hechos, muchos acontecimientos, hay muchos misterios, muchos enigmas, pero para mí el punto fuerte de esta serie, que lo singulariza con respecto a otras, es que cada 5 minutos te vas a hacer preguntas. Te va a cuestionar muchos hechos, muchos sucesos, qué es el tiempo, si es lineal o si es circular. Luego ya hablaremos de la puesta en escena, de todos estos elementos. Pero es que cada 5 preguntas te van a surgir interrogantes. Y sobre todo porque la trama es tan importante, está tan bien trazada, que esas preguntas se van a ver respondidas muy lentamente en el decurso de estas 2 series, de estos 18 capítulos. Eh, es digamos, una exposición muy clara de asuntos muy complejos. Nos vamos a sorprender comprendiendo tramas tan metafísicas, tan complicadas, de una forma muy sencilla, de una forma muy bien trazada, porque son personajes que trabajan muy bien, que se meten muy bien en ese rol, con una fotografía impecable, con unos ambientes, una música que crea una atmósfera mágica. La música es impresionante, es perturbadora. Yo creo que es de las mejores bandas sonoras que he escuchado en estas series de televisión. Y luego hay elementos mágicos, hay una simbología hermética, hay mitología griega, mitología judeocristiana, que nos habla de determinados mitos históricos que son muy acorde con ese espíritu literario alemán y que creo que hacen que sea una serie que, lejos de ser compleja, nos va a atrapar, os vais a olvidar de otros elementos distorsionadores, os vais a centrar en la serie, os vais a olvidar de todo lo demás, y yo creo que eso es lo bueno de la buena ficción, de lo que es Dark. Por lo tanto, para nada es compleja, no es sencilla, pero eso no significa que sea compleja, pero sí nos va a invitar a estar atentos para no perdernos ni un detalle, para disfrutarla a tope. Sí, desde luego, es un reto para la mente, pero también es una expresión muy coherente pues eso, de filosofía, de una estructura argumental muy interesante, de la que nos va a hablar ahora un poquito Luis. Hola, muy buenas tardes y bueno, ante todo muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar hoy aquí con vosotros y a mí también me ha parecido muy interesante precisamente la estructura de esta serie. Es como muy bien explicaba Diony, una
un argumento complejo, coral, con muchísimos personajes, pero coincido con él en que ahí radica su atractivo, en su capacidad para plantearte enigmas, que es lo que la base del suspense, a fin de cuentas, y además resolverlos. A mí me recuerda ver Dark a lo que sería escuchar una ópera de Wagner salvando las distancias. ¿En qué sentido? En que a veces en una ópera de Wagner escuchas un pasaje que solamente varias óperas después, dentro del mismo ciclo, tendrá respuesta. Y esto sucede en Dark. Al principio no entendemos alguna de las secuencias, de los planos, de las imágenes, pero luego sentiremos una gran satisfacción cuando más adelante reaparezca o tenga un eco y todo encaje, y todo empiece a tener sentido. Además es una estructura que responde muy bien también, como comentaba Diony, a su propia filosofía. Tenemos que entenderlo como un laberinto, pero como un laberinto que es placentero de recorrer, en el que vamos a encontrar y a conocer a personajes a lo largo del tiempo, y además personajes en diferentes momentos de su vida. Esa estructura tan compleja, ¿de qué nos habla en definitiva? De que todo en el universo está conectado, lo grande y lo pequeño, las vidas de todas las personas, que es ese recurso tan bello que tiene la serie de la pantalla partida, contraponiendo rostros de personajes en distintos momentos de su vida, con rimas visuales, ecos, a través de los que vemos cómo las personas, más que evolucionar de buenos a malos o de positivos a negativos y viceversa, contienen esas dos cosas en sí mismas, que es lo que le da esa belleza y complejidad a la serie, el ser capaz de mostrar cómo una misma persona, en distintos momentos de su vida, puede ser oscura o luminosa, positiva y negativa. Nos da una visión compleja de la existencia y la satisfacción de que seamos nosotros quienes viéndola resolvamos esos enigmas y atisbemos esa complejidad que es la de nuestras propias vidas. Sí, la estructura reproduce nuestra propia idiosincrasia, nuestra impredecibilidad, la propia dificultad de lidiar con nuestras vidas. Es curioso ese tema, ¿no? Que tú defines como posmodernista, ¿verdad, Luis? Sí, es que es muy curioso porque es como un eco, en cierto modo, de lo confusas, aleatorias e impredecibles que son nuestras propias vidas, en las que también nos sentimos incapaces de controlar lo que va a pasar, qué va a ser de nosotros de un día para otro, no entendemos todo lo que está pasando en el mundo, como si hubiera fuerzas ingobernables que nos dirigen y que no podemos controlar, y en la serie pues reproduce esa experiencia vital que tenemos, pero claro, te da una ilusión de control, que es la de que, como cuando resuelves un puzzle o un acertijo complejo, pues tienes esa satisfacción de que has podido entender cosas muy complejas y navegar, hacer una especie de mapa mental de esa serie, que es algo muy satisfactorio. Y es algo que en nuestras vidas no podemos hacer, porque lamentablemente, viendo nuestras vidas, por mucha atención que le prestemos, no acabamos de tener muy claro qué es lo que está pasando con nuestras vidas, mientras que la serie pues sí que te da esa ilusión de control a través de un esfuerzo recompensado, que es ese esfuerzo de verla y de estar entendiendo. Sí, porque No sé si pensaréis igual. nos va dando pistas, ¿verdad? Bueno, es una serie plagada de pistas, de referencias, eh, a lo mejor puedes ver algo en un episodio inicial de la primera temporada que luego pues, Sí, enlaza en la segunda. Háblanos un poquito de esto. sí, claro, no sé si coincidiréis conmigo en que a pesar de la complejidad aparente que tiene la serie, es como si fueran piezas de marquetería, unas encajadas dentro de otras, unas épocas dentro de otras. Ahora en la segunda temporada, en la tercera temporada hay mundos diferentes unos dentro de otros, pero sí que te ofrece pautas visuales que te ayudan a guiarte muy bien a lo largo de esos momentos. Como por ejemplo, si queréis más adelante hablamos de esto, el hecho de que haya colores, cromatismos diferentes o tipos de fotografía diferentes para cada momento histórico. El hecho de que los personajes pues tengan una serie de tics visuales, como puede ser
algún defecto, como la heterocromía, que es el hecho de tener un ojo de cada color, el que les falte un ojo o tengan una cicatriz en la cara. Es decir, elementos que nos ayudan mucho a reconocerlos en distintos momentos. Y que si cambia de escena, solamente inconscientemente, al ver ese cambio en la gama de tonos, ya nos damos cuenta de que hemos cambiado de momento histórico. Y claro, son cuestiones que te ayudan subliminalmente a seguir mucho mejor una trama que de entrada sería muy compleja. Bueno, aparte, la serie tiene otro pequeño detalle. Es la primera serie alemana de Netflix, que creo que no hemos mencionado que está en ese portal. Pero voy a soltar aquí un prejuicio. Alemania no es especialmente conocida por su producción de ficción. Tiene que haber alguna diferencia cultural. ¿Estas diferencias se notan? ¿Le añaden? ¿Le quitan? ¿Cómo va el tema? Porque es una cuestión que me quema. Sí, se nota, pero ligeramente, digamos. Los showrunners, que son matrimonio, se llaman Vagan Boda y Jan-Jeff Friese, son efectivamente alemanes. Bueno, Vagan nació en Suiza, y es que es donde vivió además de pequeño, pero sí que reflejan ese entorno del típico, por decirlo de algún modo, pueblecito alemán o suizo, que ya hemos visto tantas veces, ¿no? Como en Heidi, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ellos, la verdad es que hicieron una película, bueno, esto es bastante conocido, una película que se llama Who Am I, que llamó la atención en Netflix, y que ya para quien le guste Dark o quien esté interesándose por la serie, recomendamos, ¿no? Y tenían luego 2 proyectos más de otras series o películas, una de asesinatos, un proyecto de asesinatos y otro de viajes en el tiempo. Entonces, al final, cuando Netflix llamó a su puerta, decidieron fusionarlo en uno. Y bueno, curiosamente, eh, para quien no lo sepa, Dark va a finalizar este año. O sea, se estrenó ayer la última temporada. Ellos desde el principio tenían programadas 3 y no sabemos si por su mentalidad cuadrada alemana, pues se han mantenido ahí muy firmes. Hay gente pidiendo una 4ª, pero no parece que la vaya a ver. Probablemente se embarquen en otros proyectos que aún no han anunciado. Y bueno, pues aparte de la influencia esa germana, hay muchas más influencias europeas, vamos a llamar. ¿No es así, Dionis? Sí, realmente es impresionante porque hay hasta pensamientos alquimistas. La frase de Sic Mundus creatus est, así fue el mundo creado, que se le atribuye a Hermes Trismegistus, que bueno, nunca se supo muy bien si era un filósofo o una escuela filosófica egipcia, pero que llegó hasta nuestros días gracias a la cultura helénica. También es muy interesante que uno de los personajes lleva un tatuaje a la espalda que es la tableta esmeralda que tradujo Isaac Newton en el siglo XVII. Realmente es muy interesante porque contiene una serie de elementos alquimistas, herméticos, que tradujo al alemán Johann Valentin Andreae, dentro de ese movimiento casi mesiánico, Rosacruz, del Renacimiento alemán, que gustó tanto a la filosofía alemana y en el cual hay los elementos de la vida, de realidad, la Trinidad cristiana, la simetría de cómo es arriba es abajo y muchos elementos de la vida. Luego hay varias alegorías de lo que es la mitología griega y la tragedia del teatro griego clásico. La verdad es que es muy interesante porque hay algunas escenas sin relatar nada de lo que es el argumento, pero sí en el cual uno de los personajes entra en una cueva perseguido por otro, con la intención de matar a este. Bueno, digamos que sería una alegoría de cuando Teseo en la mitología griega se adentra en un laberinto que sería la cueva de Vinden, la misteriosa cueva de la serie de Dark, para matar al Minotauro. Aparecerá pues la hija del rey Minos, que es el personaje femenino de Ariadna, y le ayudará a salir del laberinto con un ovillo de hilo, ¿no? Para escapar juntos a Creta, donde Teseo, pues sin embargo, la acabará abandonando.
Digamos que aquí habría algunos paralelismos entre Teseo, este personaje mitológico griego, con uno de los protagonistas de la serie, que es Jonás, y el Minotauro, que sería Adán. Luego todo está relacionado, también va a aparecer una triqueta, que es un elemento indoeuropeo, que aparece también en el Cantar de los Nibelungos, que es un elemento de la identidad cultural alemana, que es un símbolo de vida, muerte y reencarnación, y un elemento que se repite hasta la eternidad. Bueno, hay muchos elementos que van a conformar lo que es la serie Dark, otros símbolos, como cómo es posible que cada 33 años surja la maldición de desapariciones de personas, y ese número 33 años, que es la edad de Cristo, ¿no? Bueno, digamos que hay una mezcla de elementos culturales que enriquecen y que singularizan esta serie con respecto a otras series americanas o de otros países. Hay más elementos, ¿eh? Yo estoy convencido que podríamos aquí extraer mucha simbología, pero yo creo que son los más interesantes, los que más llaman la atención. Luego, el hecho de que el tiempo sea circular y no lineal, ya hablaremos más adelante de esta cuestión, pero nos recuerda el Uroboros, que también habla de la mitología centroeuropea. Sí, en efecto, las influencias clásicas están ahí. Ya ha hablado antes Luis de incluso las operísticas, ¿no? El, el, la relación con Wagner, no solo con Wagner, sino con Wells, evidentemente, y con Gaspar, Enrique Gaspar, que escribió la primera novela sobre viajes en el tiempo, como nos está recordando durante estos meses el Ministerio del Tiempo. Pero bueno, luego, después de Wells, tenemos ya un comienzo o sea, varios relatos y libros sobre viajes en el tiempo complicados, ¿no? En los que pasan bastantes cosas. No hace falta venir al siglo XXI o a finales del XX para ver cómo los escritores o los directores se meten en, en berenjenales con el viaje en el tiempo. El propio Heinlein escribió All You Zombies, que es enrevesadísima, y que la verdad es que, sin querer revelar muchos spoilers, pues tiene una gran relación con Dark. Asimov escribió The Last Question, la última pregunta, uno de sus relatos más conocidos, que también pues enlaza. Clark. Y luego, pues más recientemente tenemos el fenómeno de Regreso al Futuro, de Regreso al Futuro, Back to the Future, la trilogía de CMX, que pues, bueno, CMX y Bob Gale es muy importante, que nos sitúa pues en un viaje en el tiempo distinto al de Dark, pero del que los showrunners son muy fans, incluso utilizan referencias muy claras de Regreso al Futuro, y que también pues está de moda otra vez, porque el año que viene se cumplirán los 35 años, está insistiendo mucho en recuperar la franquicia, pero bueno, la verdad es que Gale y CMX están muy contentos con otra trilogía, como lo es Dark, y no parece que no quieren continuarla. Veremos si alguna plataforma o alguna productora les acaba convenciendo o no. Y bueno, también hemos tenido otra influencia muy visible en las obras de Lindelof, Damon Lindelof o Lindelof, no sé, la verdad es que es un apellido curioso. Lindelof, lo conoceréis, es uno de los artífices de Perdidos, también realizó otra serie que es The Leftovers, muy oscura y muy enlazada con Dark. Hay quien dice que es la que más se parece. Yo la verdad es que no he visto The Leftovers entera todavía, pero sí
sí que estoy interesado en hacerlo. Tiene buenas, está muy recomendada. Y últimamente Lindelof ha hecho Watchmen, nos ha proporcionado eh, una serie sobre Watchmen que también toca el viaje en el tiempo, siempre que tienes al Doctor Manhattan, para los que no lo conozcáis, es una especie de dios, un personaje con todos los poderes, pues él siempre está viajando en el tiempo y pues también yo creo que también hay influencia de Lindelof en Dark. Y, y bueno, a nivel de la actualidad seriéfila, creo que tenías una pregunta, ¿no, Elisa? A ver, sí, es que viajes en el tiempo, así, sin pensármelo mucho, me vienen a la cabeza al menos 6 productos, ya sea series, películas, algún libro que otro. Entonces, dices, es un tema que aparentemente al público le encanta, a mí también, para que no nos vamos a engañar, pero ¿qué diferencia hay en Dark? Porque es un tema que está tratado a más no poder. ¿Qué parte de Dark me va a hacer tener una experiencia distinta e innovadora? Bueno, es lo que acabo de comentar, ¿no? Su oscuridad. Realmente se va al extremo, no deprimente, porque tiene todas las facetas de la vida, no es una serie necesariamente triste, aunque hay momentos tristes, pero volviendo a lo que comentábamos antes sobre la cultura alemana, ellos están bastante obsesionados en por qué les pasó lo que les pasó, ¿no? Por qué ocurrió, por qué empezaron una guerra como la Segunda Guerra Mundial, bueno, la primera también estuvieron metidos, pero por qué a la gente les pasan o hacen estas cosas tan inquietantes, ¿no? La oscuridad de de la persona es algo que los jóvenes, bueno, todas las generaciones alemanas estudian, ¿no? Gente buena, que en principio es buena, que se transforma en malvada, ¿no? Aquí tenemos, sin hacer mucho spoiler, es complicado, ¿no? Tenemos un personaje que, bueno, que el espectador está encantado con él y de repente descubre que es el malo malísimo o que parece que es el malo, el villano, de manera muy sorprendente. Pero bueno, todo lo que se hace tiene consecuencias, ¿no? Y, y, es interesante esto que estamos diciendo para eh, hablar un poquito del tema fotográfico, eh, porque es donde más se refleja, bueno, por supuesto, en el argumento, pero a nivel fotográfico se refleja muchísimo lo que es esa dualidad entre el bien y el mal. ¿Verdad, Luis? Sí, además, la fotografía para mí es uno de los aspectos más deslumbrantes de toda la serie, ¿no? En cuanto a la capacidad que tiene para contar cosas y para transmitirte estados de ánimos y los tonos emocionales de la historia. Ya comentábamos antes que es un truco visual para que sepamos en todo momento en qué periodo de la historia estamos, pero no solamente diferencia los periodos, sino que además los califica emocionalmente. Es una serie que uno empieza a ver en la primera temporada y ve un paisaje de color gris, pálido, con los colores del marrón apagado, ocres, como si estuviéramos viendo un suelo de hojarasca de finales de otoño, principios de invierno, con esos colores de la niebla, el musgo, el líquen, la lluvia. Y en ese paisaje gris y apagado, de pronto nos aparecen destellos de amarillo.
destellos cálidos como el del chubasquero, los marcos de las puertas en el instituto, alguna hoja seca, y son esas pinceladas intensas de de amarillo sobre esos paisajes grises, los que ya nos van a decir de qué va esta serie. Porque es una serie, sobre todo, esto queda muy claro en la primera temporada, en la que enfrenta la pasión de los personajes, ese pathos que los desborda de querer trascender su destino, querer escapar, frente a un universo gris, un universo que no responde a nuestros deseos y expectativas. Y fotográficamente eso se consigue de manera muy clara en la primera temporada. Si la veis por primera vez o si volvéis a verla, fijaos, porque sobre todo en la primera temporada tenemos esa paleta de tonos apagados y siempre algún detalle amarillo, siempre algún detalle encendido. Luego evolucionamos en la segunda temporada, por ejemplo, eh, transcurre en el año 2020 y tenemos más tonos cálidos, más saturados, son los colores del verano, ¿verdad? Los rojos, los dorados, los naranjas. ¿Por qué? Porque se nos va a presentar como la melancolía por la felicidad perdida. Ese tiempo oído, que es el tiempo del verano, como el tiempo de felicidad, que es un tiempo que va a desaparecer. Y así en cada época va a ir marcando alguno de los colores, va a ir marcándola con colores. Por ejemplo, en los años 50, pues vamos a tener una gama de tonos, variantes y combinaciones de los pardos, los cafés, los beige, los tonos sepia, los ahumados. ¿Por qué? Porque es el mundo de los abuelos, el mundo de las postales amarillas para nuestra generación. Entonces, es muy interesante cómo visualmente está muy trabajada la puesta en escena. Es una imaginería, además, que si nos damos cuenta, tampoco tiene tantos elementos. La historia es muy compleja, pero iconográficamente hay una serie de motivos que no son muchos, pero se repiten una y otra vez, y a partir de esos motivos mínimos construye un mundo muy complejo, muy rico y muy denso. Motivos como son la cueva, que se va a repetir una y otra vez, motivos como van a ser el laberinto, con esa obra de teatro que ya aparece en los primeros episodios, de Ariadna en el laberinto, como el bosque oscuro. El bosque oscuro en los cuentos de hadas es otra metáfora del laberinto. U otros símbolos como serán el triskel, sobre el que nos ha comentado cosas tan interesantes Diony, el uróboros, eh, el símbolo del infinito, la cinta de Moebius, que se van a ir repitiendo. Que no sé si querrás comentar algo al respecto de esta iconografía, Diony, o Sí, la alguno verdad de es que vosotros. sí, es verdad que es un tema interesante porque en el fondo lo que trata de explicarnos todos estos elementos ocultistas es que estamos ante personajes que están atrapados en una prisión, que es la prisión del tiempo. Además es muy curioso porque antes cuando has hablado de esa constante, de esa cueva, de todo lo que simboliza, nos hablan de que en esos túneles se activan unos isótopos radiactivos, bueno, nos hablan de cómo se crea una máquina a partir de un agujero negro, elementos muy típicos de la ciencia ficción, pero que nos recuerdan a otro personaje muy importante de la cultura alemana, en este caso un suizo internacional, de esa Suiza germánica, como es Albert Einstein, que partiendo de muchos elementos mesiánicos, elementos ocultistas, desarrolló una teoría según la cual podría haber no uno, sino dos universos que estuviesen conectados a través del núcleo de un agujero negro para viajar en el espacio-tiempo. De ahí la máquina del tiempo que aparece en la serie o la cueva de Binden. Pero, claro, el transcurso del tiempo no podría ser lineal, que es el nuestro, que es en el cual estamos o vivimos instalados, y es el que nos ha retrotraído casi toda la literatura contemporánea, desde La máquina del tiempo de H.G. Wells, un precedente, el Anacronópete de Enrique Gaspar, La paradoja de los viajes en el tiempo de René Barjavel, hasta que llegamos a Dark, donde si el tiempo es circular, crea elementos bastante perturbadores y que nos dicen que si el tiempo es circular, todo lo sucedido no va a poder variarse y todo lo que va a suceder es inevitable. Por lo tanto, si el tiempo es circular, seríamos como espectadores de una película en la cual no podemos intervenir, no podemos interaccionar para cambiar el argumento, para variar el desenlace, pero de repente nos percatamos que no somos un espectador viendo una película,
que somos un personaje más de esa película en la cual lo que ha sucedido, insisto, no puede variar y lo que va a ocurrir es inevitable. Por lo tanto, la serie Dark, el elemento que también creo que destaca con respecto a otras series es que se difumina, según van sucediéndose los capítulos, se difumina esa dialéctica de buenos y malos, del bien y el mal, de villanos y héroes, porque todos son personajes que de una forma u otra están atrapados en esa prisión del tiempo. Y los elementos a los cuales antes hacía referencia Luis, esos elementos mesiánicos, esos elementos ocultistas, el Triskel, el Uroboros, nos están planteando una cuestión: cómo escapar al tiempo, cómo poder interpretar, comprender la realidad que es efímera, que es una ilusión, para escapar de ella, para escapar de esa prisión que en su día desarrolló la teoría de Einstein, que a la vez también se desarrollaba o se basaba en la cultura alemana, que era el mito del eterno retorno de Nietzsche, según el cual el tiempo es, todo es causalidad, perdón, y el tiempo también es circular, es decir, no hay ningún principio ni un fin, los sucesos se repiten de forma invariable, no se puede alterar nada. En este sentido hay otra serie muy actual que se llama Undone, que también nos habla del tiempo circular, pero en este caso sí nos habla de la posibilidad de variar tiempos. O hay una película, Coherence, o la serie de Counterpart, sobre vidas paralelas, de personas atrapadas en lo que es el gato de Schrödinger, ¿no? Otra teoría según la cual un gato puede estar vivo en una cajita y muerto en otro lugar. Personajes atrapados en esa caja con realidades alternativas que existen, en las cuales frente a nosotros fluye otro yo que lleva otra vida diferente, desempeña otro rol, pero soy yo mismo y me estoy viendo. En este caso no nos habla de universos paralelos, sino de un tiempo que es circular y en lo cual es una prisión, es una condena, y esa atmósfera, esa música, la imagen de la cueva, crea una sensación sórdida, claustrofóbica, que nos mantiene, yo creo que pegados a la silla permanentemente. Sí, ya que has hablado de películas, recomendar también para el que esté interesado en este tema, 12 monos, desde luego, Predestinación, que es la película que adapta el relato de Heinlein, del que hablaba antes, All You Zombies, todos ustedes zombies, o incluso una serie muy reciente canadiense que se llama Continuum, que es muy interesante. También acabas eh, teniendo que echar mano de la libreta que decíamos al principio incluso. Y por qué no, pues los clásicos del audiovisual seriéfico, Star Trek, Stargate, Salto al Infinito o el salto cuántico, Quantum Leap. Quantum Leap. Y bueno, vamos a empezar a despedir. Agradecer a Carlos García, que no ha participado al final en el podcast, pero que nos ha ayudado mucho. Él ya, bueno, ya es parte de la familia de Comentando Series, como lo son Diony y Luis. Bueno, a Luis es el primero. Le damos la bienvenida y le agradecemos mucho todo lo que nos ha explicado. Y, bueno, Elisa, si quieres despedir. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme intentado convencer de verdad. Desde luego, no sé si voy a empezar a verla o a volver a ver todas esas referencias que nos hemos refrescado. Tengo aquí mi nostalgia puesta a tope, pero vamos, que tiene pinta de ser súper interesante y además, como ya está terminada, pues es un plan magnífico. Gracias por De las acompañarme. super recientes podemos recomendar Muñeca Rusa también. Esa Sí. ya, buenísima, Dios mío. Y la película Los Cronocrímenes, también, que es española, que también va de paradojas temporales. Sí, sí, por supuesto. Pues nada, con todas estas referencias y este resumen, pues creo que ya nos despedimos. Y esperamos que lo hayáis pasado bien y que nos visitéis en nuestras redes sociales, que dejaremos abajo en la descripción. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto.